impresionante. Y uno de los que estuvo en esa movida es Íñigo Errejón, es el diputado español por Más País. Yo lo sigo, es un tipo muy inteligente, muy piola a la hora de... Es más, acá pusimos aquella vez lo del iPhone. Lo del iPhone, exactamente, sí, su discurso en las Cortes, creo. Íñigo, Jorge Rial, de Radio 10, aquí en Buenos Aires. Buen día para nosotros. Hola Jorge, buenas tardes. Bueno, buen día para vosotros. Gracias por invitarme y encantado de estar con vosotras y con vosotros. Bien. A ver, te convocamos porque obviamente que uno de aquí también aprecia la preocupación que hay en otros países, particularmente España, con este fenómeno Milei, ¿no? Bueno, es que en realidad la discusión que se está dando en nuestra época no se está dando solo en un país. La discusión que se está dando en Argentina y que se está dando en España se parecen bastante. Cada país tiene sus condiciones, sus particularidades nacionales, pero básicamente en todo el mundo, en mi opinión, hay una sola discusión. En un momento de incertidumbre, de crisis como de horizonte de futuro, bueno, pues hay básicamente dos propuestas. Hay la propuesta de quienes están diciendo que tienen que ser los amos del dinero los que dicten nuestras condiciones de vida, y hay quienes estamos diciendo que la única posibilidad de ser libres y de vivir en sociedades que nos permitan ser felices es el acuerdo social, un contrato social que garantice igualdad de oportunidades, distribución del ingreso, seguridad hacia el futuro, derecho a tener derechos. Y esa discusión nosotros también la vivimos aquí. El 23 de julio fueron las elecciones generales, las elecciones nacionales en España, y por una diferencia muy ajustada, conseguimos conformar un gobierno de coalición del que nosotros formamos parte, junto con el Partido Socialista, que dijo que de la crisis no se salía golpeando más las condiciones de vida de los sectores medios y de los sectores populares o de las clases trabajadoras. Y desde que hicimos eso, tenemos un gobierno que ha subido la prestación a los trabajadores desempleados, porque estar desempleado no es culpa del desempleado, sino de una economía que no sabe aprovechar todas las capacidades de todos sus ciudadanos, que quiere mantener un impuesto extraordinario a los bancos y a las grandes energéticas porque han hecho muchísimo dinero en los tiempos de la crisis y queremos que contribuyan al esfuerzo nacional, que estamos subiendo el salario, el sueldo mínimo, o que, por ejemplo, recientemente el Estado ha vuelto a entrar, ha recuperado un 10% de la Telefónica, de la empresa que era pública de telecomunicaciones, que los neoliberales privatizaron y que ahora quería comprársela, tener una posición decisiva a Arabia Saudí, y el Estado ha dicho que para garantizar la soberanía y la seguridad nacional, bueno, pues que entra y empieza a recuperar una parte de esta empresa. Para nosotros falta mucho, creemos que hay que insistir mucho más en este rumbo de democratizar el poder social, el poder económico y redistribuir la riqueza para que todos podamos vivir en un país próspero, pero claramente es el camino que creemos correcto. Y con mucho respeto, porque yo soy representante de la soberanía popular española y respeto lo que han votado los argentinos, vemos con preocupación un programa que frente a la crisis propone salir del agujero cavando más hondo y que llega al poder prometiendo ajustar a la casta, y los ajustes no van para los privilegiados. Todos los ajustes aprobados en Argentina son ajustes contra la clase media, contra la clase trabajadora, y para hacer la mayor transferencia de recursos y de riqueza de la inmensa mayoría del pueblo argentino a una ínfima minoría de superricos. Eso es un desastre económico. Son recetas muy viejas, ya practicadas muchas veces y que siempre fracasan, y además son recetas que traen mucho dolor y que solo son aplicables con el miedo y con la represión. Así que viéndolo con mucha preocupación y también con muchas ganas de mandar aliento al pueblo argentino. Ahora, Íñigo, son recetas viejas. Aquí ya la vivimos con el menemismo, por la mitad la vimos con el macrismo, no pudo terminar con la tarea porque duró un solo periodo. Bueno, lo vieron ustedes en España, acabas de contarlo y es verdad, lo seguimos de cerca. Sí. Hasta el último minuto tuvieron que hacer una campaña muy agresiva al final sobre este tema para poder dar vuelta al resultado. Ahora, ¿por qué la gente que tiene la cabeza apretada por los poderosos sigue votando a los que le siguen ofreciendo lo mismo? ¿Qué sentís que está pasando? Bueno, no conozco, soy muy seguidor de la política argentina y leo y me informo, pero obviamente... Pero te lo traslado a España también, te lo traslado a España. ¿Qué pasó? Sí, ¿Por qué llegaron así? Bueno, diría que hay fundamentalmente... Se me ocurren fundamentalmente dos explicaciones. En primer lugar,
tanto Milei como la derecha y la extrema derecha en España no llegaron a pasar, los frenamos, pero estuvieron a punto. Crecen prometiendo una suerte de limpia y de renovación moral y política. Esa renovación moral y política a menudo es necesaria, solo que las respuestas que ellos dan son las respuestas peores posibles. Pero las preguntas sí son preguntas a las que hay que atender. Que muchas veces hace falta emprender y buscar con palabras nuevas y con proyectos nuevos la manera de ofrecer horizontes de tranquilidad, de seguridad, de confianza y de ilusión a nuestros pueblos, eso es cierto. Lo que pasa es que desde luego no lo van a hacer quienes llegan al Estado para poner al Estado como sirviente de los más ricos y privilegiados. Y la segunda respuesta que daría es que los liberales y los ultraliberales, las derechas, hacen siempre una trampa. Siempre la misma, que es que cuando hablan del poder lo circunscriben solo a la parte de la política oficial. Así que dicen que los poderosos son los diputados, los senadores, los diputados, los concejales, y sacan de la ecuación a los grandes poderosos, a los verdaderos poderes. Sacan de la ecuación al poder financiero, sacan de la ecuación a los rentistas, sacan de la ecuación al poder concentrado de las grandes corporaciones. Así que el resentimiento social y la frustración social que hay, y que es normal que haya, porque atravesamos momentos muy difíciles, la dirigen exclusivamente contra los representantes políticos y dejan fuera de la ecuación a los verdaderos poderosos, a las grandes oligarquías. Ahora, ¿por qué lo dirigen contra los representantes políticos? Porque a las derechas les sobra, les estorba la democracia. Cuando dicen que van a desregular y que quieren sacar la política de grandes aspectos, de aspectos importantes de nuestra vida social, no es que quieren que el Estado se mantenga al margen. Cuando un Estado desregula, regula a favor de los poderosos. Cuando un Estado dice, miren, entre el que te alquila el departamento y tú que tienes que buscar un apartamento para vivir, yo no me meto, voy a suspender todas las leyes. ¿Qué está diciendo? Que a partir de ahora la ley va a ser la palabra del propietario. Cuando un Estado dice, no, miren, entre trabajadores y empresarios voy a borrar todas las leyes, que pacten ellos lo que quieran pactar y si el trabajador quiere renunciar a todos sus derechos, que renuncie. ¿Qué está diciendo ese Estado? Está regulando en favor del poderoso, del privilegiado. Bueno, nosotros creemos, digamos, quienes somos de posiciones políticas nacional, populares, democráticas, creemos que el Estado está para equilibrar el reparto de poder y de riqueza y para que podamos vivir en sociedades equilibradas. La democracia es votar, pero no solo es votar, no basta con votar. Hace falta un equilibrio social que solo se da cuando el Estado toma partido por el interés común, por la inmensa mayoría. Y yo veo con tristeza que el último decreto, por cierto, atropellando en buena medida la República, digo porque estos eran los que venían a salvar a las repúblicas, atropellando en buena medida los mecanismos y los equilibrios de poderes republicanos, el último decreto de Milei, yo veo con preocupación que es un decreto no para eliminar el Estado ni la política, sino para ponerla al servicio de los superricos y hacérselo pagar al pueblo argentino con hambre, con miedo y eventualmente con represión. Y eso siempre sale mal. Íñigo, buenos días, ¿cómo estás? Andrés Lerner te saluda. Buenos días. Vos sabés que cuando se impulsan este tipo de medidas en la Argentina, muchas veces se hacen justamente bajo el argumento de que los países exitosos o los países desarrollados están yendo o fueron en esa línea. Y yo pensaba, y te quería preguntar a vos, si efectivamente Europa está yendo hoy en esa línea de desregulación, porque no sé, pensaba o recordaba durante el momento más álgido de la guerra entre Rusia y Ucrania, algunos países decidieron poner precios máximos por el incremento de algunos alimentos. Escuchaba el otro día también la noticia de que justamente en España decidieron hacerse con un 10% de las acciones de una de las empresas más importantes de telecomunicaciones. ¿Europa está yendo hoy hacia un lugar de desregulación o hacia un lugar de justamente más regulación y más presencia del Estado? Gracias por la pregunta. El mundo está yendo hacia el regreso y el retorno de los estados como equilibradores y como reguladores y también como planificadores. Los neoliberales nunca quieren eliminar el Estado, porque la policía les parece genial para reprimir las marchas, por ejemplo, o para meter miedo a la población. Vi vídeos terroríficos de la policía grabando las caras de gente en un autobús o emitiendo mensajes en las estaciones de tren sobre que el que se manifiesta no va a cobrar planes. Ellos no quieren eliminar el Estado, lo que quieren hacer es ponerlo al servicio de la minoría privilegiada. En Europa, lo digo porque estos discursos de que en realidad lo moderno es la desregulación son discursos que se han quedado en los años 90 del siglo XX.
esto ya lo probaron y llevaron a unas crisis terroríficas, a unas crisis de deuda, a unas crisis de empobrecimiento y a unas crisis de la confianza en el sistema político. Son recetas muy viejas. Miren, en Europa, cuando la pandemia nos golpeó, y nos golpeó a todos y nos golpeó muy duro, y cuando después la guerra, la invasión rusa de Ucrania nos golpeó también porque nos ha afectado en el suministro energético, la Unión Europea, incluso en algunos casos con gobiernos de signo conservador, ha puesto en marcha políticas como, por ejemplo, intervenir y fijar precios máximos en el mercado de la energía. España fue pionero en eso. Nuestras derechas se pusieron en contra del gobierno para decir que si topábamos el precio de la energía, si le marcábamos un tope, eso iba a funcionar mal y iba a provocar el efecto contrario, y ahora la Unión Europea lo ha aceptado como política. Pero es que, además de eso, los gobiernos europeos, la Unión Europea, ha puesto en marcha un masivo paquete de ayudas públicas, los fondos europeos, Next Generation se llaman, que han servido para rescatar a las empresas que estaban en situaciones difíciles y para invertir en la modernización y en el desarrollo de nuestras economías. ¿Esto qué significa? La Unión Europea, ahora es verdad que hay gobiernos de derechas que lo quieren cambiar, y nosotros, un gobierno progresista, vamos a pelear para que eso no se cambie, sino que se profundice. Pero la Unión Europea apostó por una política exactamente opuesta a la de la crisis nuestra del 2008-2009. Aquella crisis se gestionó diciendo que se salía de la crisis con recortes y ajustes, y salió muy mal y nos costó mucho sufrimiento. Esta crisis, de momento, se está gestionando con políticas que dicen no, en los momentos de crisis el Estado tiene que apoyar a los trabajadores y a las empresas para modernizar, ampliar el modelo productivo, innovar y salir de esta con un proyecto de futuro en la que los estados vuelvan a tener en mente proteger la capacidad de consumo de los hogares, proteger el mercado interno e industrializar nuestros países. Y para eso hacen falta estados inteligentes y emprendedores que apoyen al sector privado, pero ojo, no que apoyen al sector privado para que se compren el país vendiéndolo a trozos, para que se compren la Patagonia de saldo o para que se compren nuestras empresas y luego las malvendan. No. Que apoyen un proyecto de industrialización y fortalecimiento de nuestras economías. Eso es lo que estamos haciendo. Eso es lo que se está haciendo en la Unión Europea hoy en día. ¿Que hay derechas que quieren revertir este modelo? Sí. En España, por suerte, les hemos ganado. Por muy poco, sí, muy justo. Pero les hemos ganado y hoy tenemos un gobierno, pues hombre, que dice que en la empresa nacional de telecomunicaciones, que era pública y que la derecha malvendió, hay que recuperarla por soberanía estratégica, por importancia económica y también por seguridad nacional, y que si hay que hacer ajustes, si hay que contribuir al desarrollo de la economía, eso no se va a hacer sobre las condiciones de vida de los desempleados, de la clase media o de la clase trabajadora. Eso se va a hacer pidiéndole a quienes más dinero han ganado. La banca ganó el último año 20.000 millones de euros y las energéticas 8.000 millones de euros. Bueno, pues son ellos quienes tienen que contribuir. Esa es una elección política y moral. Cuando uno tiene que ajustar, en mi opinión, los gobiernos valientes, con visión económica y patrióticos, le piden el esfuerzo a los de arriba. No se lo piden. Quien se lo pide a los de abajo, en términos morales es un miserable y en términos económicos está caminando un camino desastroso. Íñigo, me quedo con esto último, como cierre de la charla que tuvimos. Un gusto hablar con vos, Íñigo. Personalmente te sigo en las redes y la verdad. Yo también os sigo. Teníamos ganas de charlar contigo. Abrazo enorme, gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Hasta luego. Íñigo Errejón, diputado español por Más País, un tipo muy inteligente, bueno, lo demostró, muy clarito, ¿no? Muy clarito.